a todos, estamos en un nuevo video de este curso de programación en Python en el cual estaremos realizando el ejercicio número 20 de vectores, que nos dice, sabiendo que se tiene un vector A de n elementos, hacer un algoritmo que permita desplazar cada elemento a la posición anterior. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que si tenemos un vector de 5 espacios con los números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, que estos números se desplacen a la posición anterior, o sea que el 2 toma el lugar del 1, el 3 toma el lugar del 2, el 4 el lugar del 3, el 5 el lugar del 4 y el 1, como no tiene una posición anterior, entonces da la vuelta y se pone en el último lugar. Entonces nos quedaría algo así. Entonces vamos a ver cómo realizar este ejercicio. Para comenzar, lo que debemos hacer es importar la librería NumPy, que es la librería para arreglos o matrices n-dimensionales, y vamos a poner como np para poder acortar a la hora de llamar. Luego vamos a importar la librería random para que los números que se generen sean aleatorios, que el usuario no esté ingresando. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es, en la variable n, vamos a poner que sea igual a un valor entero que retorne nuestro input. La función input lo que va a hacer es pedirle al usuario que ingrese un número, o sea que nos ingrese algo, y ese algo vamos a transformar o a validar como un entero, o sea va a ingresar un número y eso va a ser transformado a un entero. Si le quitamos la función int, ese, por más de que sea un número, será reconocido como una cadena de texto. Entonces le colocamos ingrese la cantidad de registros, dos puntos y un espacio. Entonces, ya tenemos nuestra cantidad de registros o nuestra cantidad de elementos. Vamos a colocar cantidad de elementos de nuestro vector. Entonces, una vez que tenemos nuestra cantidad de elementos, ahora sí vamos a crear nuestro vector A, como nos dice el ejercicio. Vamos a poner es igual a la función numpy, o sea, la librería numpy que guardamos o importamos como np. Entonces numpy.full, utilizaremos la función full de numpy y vamos a poner que tenga la cantidad n de elementos y que esos elementos se rellenen con el número 0. O sea que va a tener, si ingresamos cantidad de elementos 5, va a tener 5 espacios y esos 5 espacios se rellenarán con el número 0. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es definir nuestra variable auxiliar, ya veremos por qué, y nuestra variable i, que va a ser nuestro contador para ir recorriendo cada uno de esos elementos del vector. Entonces, i es igual a negativo 1. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que nuestro vector tiene los elementos 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero estos tienen ciertas posiciones que van desde el 0. O sea que tiene la posición 0 tiene el elemento 1, la posición 1 tiene el elemento 2, la posición 2 tiene el elemento 3, la posición 3 tiene el elemento 4 y la posición 4 tiene el elemento 5. O sea que son 5 espacios y cada uno con su respectivo elemento, pero comienza desde el 0. Por eso dimensionamos i como negativo 1. Entonces hacemos mientras i sea menor a n menos 1. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos es 5, pero como sabemos solo va desde el 0 hasta el 4, entonces por eso vamos a poner n menos 1, que sería 4. Ahora sí, dos puntos, y vamos a hacer de que nuestra variable i se sume un dígito. Y ahora, una vez hecho esto, como nuestra i era negativo 1, ahora i negativo 1 más 1 da por resultado 0. O sea que estamos en la posición 0 de nuestro vector, porque si le ponemos ahora nuestro vector a en la posición i, le estamos diciendo que es nuestro vector a en la posición 0, que en este caso supongamos tiene el elemento 1. Entonces por ello le ponemos que i sea negativo 1 para que pueda comenzar desde 0 una vez que entre a nuestro while. Bueno, entonces borramos esto y podemos continuar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llamar a la librería random que guardamos o importamos, disculpen, anteriormente como rn, y utilizamos la función randint para que nos genere un número random entero, y le colocamos que tenga un rango desde el número 1 hasta el 100. Ahora sí, una vez que esto salga del mientras, esto va a recorrer, si n es 5,
esto va a ser 4 y va a ser 0, la posición 0, un número random, la posición 1, un número random, la posición 2, un número random, la posición 3 y la posición 4, números randoms. Y luego ya va a ser falsa el resultado que retorne esta condición y entonces va a salir del while y lo que vamos a hacer es imprimir nuestro vector A. Vamos a colocar un pequeño mensaje en el que vamos a indicarle que es el vector A, comilla, y concatenamos con la coma. Ahora sí, podemos continuar. Ahora lo que debemos hacer es lo que nos pide el ejercicio, que es desplazar cada elemento a la posición anterior. Entonces, para ello debemos recorrer nuevamente nuestro vector y copiamos esta línea de código, que es lo básico para poder recorrer nuestro vector desde el 0 hasta su cantidad n de elementos, porque es indefinido ya que el usuario va a ingresar. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear un segundo contador. Vamos a colocar aquí c es igual a 0. ¿Por qué este contador? Porque nosotros sabemos, vamos a poner nuevamente aquí nuestra prueba de escritorio, 1, 2, 3, 4 y 5, que da por resultado 2, 3, 4, 5 y 1. Bueno, nosotros sabemos que el 2 debe tomar la posición del 1. ¿Y cómo hacemos esto? La i estará en la posición 0, pero nuestra c, como inicia desde el 0 a la hora de sumarse, estará en la posición 1. O sea que la i estará en el 1 y nuestra c estará en el 2. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro vector en la posición c tome el lugar del vector en la posición i. O sea que el 2 tomará el espacio del 1 y el 1 desaparecerá. Y aquí es donde entra nuestra variable auxiliar, en el que vamos a colocarle si i es igual a 0, o sea, si es la primera vez que entra, porque como les había dicho anteriormente, cuando aquí se suma, el resultado de i es 0. Entonces, si i es 0, entonces nuestra variable auxiliar va a guardar lo que está dentro del vector en la posición i, que es nuestro primer dígito, sea 1 o sea cualquier número aleatorio que nos genere aquí. Se va a guardar para que ese dato no se pierda y podamos pasar al final. Luego, una vez que se cumplió esta condición, solamente se va a cumplir una vez porque en las siguientes vueltas nuestra i va a continuar subiendo. Entonces vamos a colocar fuera del anterior if otro if en el cual vamos a ponerle si i es menor a n-1, abrimos dos puntos. Esto debemos colocarle en sí o sí, porque si colocamos nada más aquí, vamos a hacer como les había dicho, el vector en la posición i, que es la posición 0, aquí debemos colocar para que se sume nuestro contador a la par que nuestra i, es igual al vector en la posición c. Como les había dicho, nuestra c va a estar un número adelantado, va a estar aquí, y nuestro vector i va a estar un número atrasado, o sea que el 2 va a ocupar ahora el lugar del 1, y estará aquí 2, y aquí seguirá estando el 2. Así, sería 2, 2, 4, 5, 2, 2, 3, 4 y 5 sería todavía, pero luego el 3 tomará el lugar del 2, luego el 4 el lugar del 3 y habrán 2, 5 y nosotros deberemos de cambiar el último 5 por un 1. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces vamos a colocar esto como debe ser y entonces una vez que hacemos el cambio vamos a colocarle un si no. Lo que hacemos aquí es, ponemos si i es menor a negativo 1, a n menos 1, disculpen, es porque si colocamos nada más que haga el cambio, nuestra i va a quedar fuera del lugar, o sea, va a superar lo que sería nuestra n menos 1. Entonces tenemos que preguntar que mientras esté dentro del rango de n menos 1, o sea, menor, no igual, sino que sea menor, entonces que hagan los cambios. O sea que no se va a desbordar. ¿Por qué? Porque nuestra C sabemos que va a un número adelantado. Y si nuestra I llegase a la posición, a la última posición, entonces nuestra C buscaría uno que venga después, pero ya no hay un número después. Entonces nos dirá que no existe. Bueno, entonces, por eso le ponemos que mientras i sea menor a n-1, o sea que no alcance la última posición. Y ahora, una vez que ya hicimos todos los anteriores, ahora debemos trabajar con esa última posición que no se tocó aquí. Y bueno, entonces le ponemos si no, o sea que si i ya tiene la última posición, entonces vamos a colocar que el vector
en la posición I sea igual a nuestro auxiliar que guardó el primer dato. O sea que, ahora volviendo atrás, hacemos que si es el primer número o la primera vez que se entra, entonces que nuestro auxiliar guarde ese primer dato, que es el 1, para que no se pierda. Y luego preguntamos si I es menor a n-1, o sea, desde aquí, desde el 1 hasta el 4 es menor a n-1, que en este caso sería la última posición, que es el 5. Entonces, mientras sea menor, entonces que haga estos cambios, que el 2 tome el lugar del 1, que el 3 tome el lugar del 2, que el 4 tome el lugar del 3 y se quedaría, y luego el 5 toma el lugar del 4, pero nuestra C es la que llega hasta el 5, nuestra I nada más se queda en el 4. Y luego nuestra I ya no pasa a estar en el 5. ¿Por qué? Porque nuestra C buscaría un número después y ya no hay. Nuestro vector termina aquí. Entonces por eso mantenemos siempre a nuestra I por debajo de la última posición, para que nuestra C tome lugar la última posición y modifique nuestro vector en la posición I. Ahora bien, cuando no se cumpla esta condición, significa que nuestra I ya alcanzó la última posición, entonces no vamos a hacer el cambio porque, como les dije, no hay un número posterior y nuestra C daría un error. Entonces lo que hacemos es que nuestro vector en la posición I, que es la última posición, sea igual al auxiliar. Y entonces ahora sí, nuestro 1 guardado anteriormente tomará el último lugar y quedaría así. Ahora, una vez explicado eso, borramos esto y imprimimos lo que sería nuestro vector A. Entonces ponemos print, vamos a colocarles nuevamente el mensaje vector A y concatenamos con nuestro vector, así nada más. Disculpen, en esta parte estuve poniendo todo el tiempo el vector B, sino que es nuestro vector A. Normalmente se utiliza la B corta para definir un vector, por eso, pero nuestro ejercicio nos dice que tiene que ser un vector A. Entonces, ahora sí, una vez que modificamos todos los errores, podemos ejecutar para comprobar que todo esté bien. Entonces, esperamos a que se ejecute y veremos si es que realmente los números cambian de posición a la posición del número que está antes. Y nos dice ingrese la cantidad de elementos. Vamos a colocarle 5 y como ven tenemos 33, 66, 76, 93 y 36. Entonces, el 66 tomó el lugar del 33 en esta parte. El 76 tomó el lugar del 66, el 93 tomó el lugar del 76 y el 36 tomó el lugar del 93. Y como vemos, el 33 se fue a la última posición. Entonces, eso fue todo, espero les haya servido y nos vemos en los siguientes videos.